oración. Culto de oración y de adoración, ¿verdad? Amén. Así que vamos a empezar cantando Eres tú la única razón de mi adoración. Póngase de pie y cántelo con todas sus fuerzas, con su corazón, con todo el ánimo que Dios le ha dado en esta noche para llegar hasta aquí, para adorarle y ¿verdad? Servirle. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Yo te alabo, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Buenas noches. El Señor les bendiga a todos. Estamos aquí en nuestro culto de oración, en donde separamos este momento, ¿verdad?, para acercarnos a nuestro Dios, para llevarle nuestras preocupaciones, nuestros deseos, nuestras inquietudes y necesidades, pero por sobre todo eso, nuestra adoración. Porque sí es un culto de oración, pero también reconocemos que lo adoramos a Él. Como decía la canción, lo adoramos y alabamos a nuestro Jesús. Señor, gracias porque
esta noche hemos separado este momento para tener un encuentro especial contigo. Gracias porque en el día de hoy hemos tenido diferentes situaciones. Todos nosotros tenemos nuestras necesidades, pero somos agradecidos porque tú estuviste con nosotros en el día de hoy y sabemos que te encuentras presente en este culto. Señor, te damos gracias porque sabemos que podemos a través de nuestra adoración y nuestra alabanza sentir tu presencia entre nosotros. Y por eso estamos aquí, Señor. Gracias una vez más y permite que podamos sentir cómo tú te paseas por este templo, cómo tú tocas a cada uno de nosotros a través de la alabanza, de las oraciones, de las lecturas y de la reflexión que vamos a tener en esta noche. Gracias, Señor. Gracias y estamos agradecidos. En nombre de Jesús hemos orado. Amén. En la misma tónica de la alabanza voy a leer el Salmo 66, que es la alabanza por los hechos poderosos de Dios. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados, te ofreceré con sahumerio de carneros, te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Vamos a estar puestos en pie una vez más y vamos a cantar ese cántico que dice: Yo te busco. Yo te busco, yo te busco con fuego en el corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser.
recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelamos, Dios. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Más que a mi ser, Señor. Más que a mi ser. Aleluya, gracias Señor. Te adoramos en esta noche. Gracias por tu bendito amor, Dios. Porque nos amaste primero, Señor. Porque nos recibes aquí en tu casa, en tu santuario, Señor. Para que podamos venir delante de tu presencia y derramar nuestras peticiones, nuestras necesidades. Poder hablar contigo a solas, Señor, y derramar nuestro corazón delante de tu presencia, Señor. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Podemos sentarnos. Ustedes saben que a mí siempre me gusta buscar información que comparto con ustedes. Y entre la que encontré, vi cuáles eran los beneficios de los que participan y están en un culto de oración. Ahorita tenemos una conversación allí sobre la preocupación, ¿verdad? De si somos muchos, menos, pocos, lo que sea. Pero al fin y a la postre tenemos que reconocer que hay unos beneficios de acercarnos al altar, ¿verdad? Porque sí sabemos que en nuestras casas pues oramos, se supone que todos los días o varias veces al día, pero el venir al templo a orar es otra dinámica. Y una de las cosas que, más allá del significado espiritual, tenemos que nos provee una fortaleza emocional, porque la oración brinda consuelo en tiempos de tristeza, de miedo, de incertidumbre, y nos recarga de esa esperanza, ¿verdad? Como decía el cántico, lo buscamos, lo anhelamos, porque lo amamos, ¿verdad? Y ese momento de poder venir aquí a esa búsqueda individual es importante. Sí, reconocemos que en el hogar también, pero aquí en el altar, cuando venimos a solas con Dios, o inclusive en los bancos, ¿verdad? Porque no hay que ir al altar, pero sí esa búsqueda individual para encontrar esa esperanza en medio de estos tiempos de tristeza, de miedo o de incertidumbre. Así es que vamos a aprovechar este momento para entonces buscar ese momento a solas con Dios. Y como yo siempre digo, recuerden que sí nos acercamos con nuestras peticiones, con nuestros anhelos, con nuestros deseos, nuestras necesidades y sobre todo nuestra adoración, pero también dediquemos un momento para ver si el Señor también nos habla y podemos escuchar su voz en tal vez respuesta de algo, ¿verdad? Y sobre todo para darnos esa esperanza que estamos buscando. Así que vamos a aprovechar este momento para las solas con Dios.
quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Gracias, Dios. De verdad que debemos asumir una posición de que el Señor nos está renovando, ¿verdad? Y que cuando presentamos nuestras peticiones personales al Señor, Él va haciendo la obra. Pero tenemos que entonces nosotros asumir esa actitud de que sí, el Señor está obrando y que vamos a ser renovados por Él. El segundo beneficio que tiene el asistir al culto de oración es la conexión con la comunidad. Por eso es que no nos podemos quedar en casa, porque la conexión con la comunidad es aquí. Sí, sabemos que a través de las líneas y a través de internet, pues tal vez hay una conexión, pero eso no es una conexión tan fuerte y tan estable como cuando estamos todos juntos. Ofrece un espacio para compartir con otros, con otras personas, nuestra fe, fomentando el apoyo mutuo y las relaciones interpersonales. Así que es importante que vengamos aquí, y por eso es que como parte de nuestro culto, además de nosotros presentar nuestras necesidades y nuestras tristezas y demás en el tiempo a solas, también lo hacemos unos con otros, ¿verdad? Y podemos orar unos por otros. Así que este es el momento para orar por las peticiones de los demás. No tan solo, ¿verdad?, con la persona con la que usted va a orar, si le quiere traer otra vez su petición que trajo ante el Señor, la puede hacer, pero también debemos de presentar otras peticiones. Yo quiero aprovechar, ¿verdad?, que acabo de recibir el mensaje de que mi nieta y su mamá están enfermas. Y entonces ellas están solitas porque mi hijo no está allí, él está en Dallas. Así es que quisiera que las pusieran en oración porque están enfermitas. Así es que les voy a pedir que se unan en dos, ¿verdad? Parejas de dos, pero que traten que no sean los matrimonios, ¿verdad? Que busquen que otra persona con la que pueden orar para que entonces traigamos esas peticiones. ¿Está bien? Así que no todos a la vez, pero rapidito.
Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Amén. Grande es su fidelidad. Y en eso confiamos, ¿verdad? Que el Señor, porque es fiel, va dentro de su voluntad a hacer todo lo que es favorecido para cada uno de nosotros y por los que pedimos en esta noche. El tercer beneficio de estar en el culto de oración es un crecimiento espiritual que promueve la introspección, la gratitud y fortalece la relación con lo divino. ¿Y cómo obtenemos esto usualmente? Pues a través de una reflexión de la palabra, un estudio de la palabra. Y para eso tenemos a nuestro pastor, Chito, que va a estar con nosotros y va a tener una reflexión. Voy a tener una oración primero por él y vamos a tener la lectura que él utilizará para la reflexión de esta noche. Gracias, Señor, porque hasta este momento hemos podido acercarnos a ti, Señor, con nuestras necesidades, nuestras peticiones, con las peticiones de otros, Señor, rogando, Señor, por otros y tratando de tener esa coinonía entre nosotros, Señor. Gracias por esta experiencia. Ahora te pedimos, Señor, que tu palabra nos hable a través de nuestro pastor Chito, Señor. Él se ha preparado en esta noche con lo que tú quieres traernos en esta noche, con lo que tú quieres decirnos en esta noche. Permite que nuestros oídos y nuestros corazones estén listos para escuchar, Señor, tu palabra. Gracias porque sabemos que esa palabra es una palabra fiel y es una palabra que va a calar hondo en nuestros corazones. En nombre de tu Hijo hemos orado. Amén. Y la porción bíblica que se utilizará para esta noche está en Hechos 9, los versículos del 36 al 43. Hechos 9, los versículos del 36 al 43. Dice, Dorcas es resucitada. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos.
Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde les rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Y con nosotros nuestro pastor Chito. Parece que nos equivocamos en algo aquí. Esa fue la palabra que el pastor leyó el miércoles pasado. Era un poquito más adelante, la que les continúa. Ay, no sé si la tiene ahí. Es la que le continúa a esa. No, más adelante. El 10, no, más adelante, el 10, el 11. Voy a buscarlo, si no, yo lo voy a seguir hablando sin leerla, pero es bueno que la leyéramos para que supiéramos de qué vamos a hablar. Yo voy a leer un poco aquí, es en Hechos 11, que es la lectura para el próximo domingo, y como hace el pastor, lo hace así. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por los 4 puntas. Es que no puedo leer bien porque la vista mía. Puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dijo el Señor: no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto lo hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó que había visto en su casa un ángel, y se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tienes por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó
con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha sido dado, a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hasta ahí. Perdonen como le dije que la vista mía no está como cuando era jovencito. Esta noche yo estaba pensando en las palabras que dijo el pastor. Me voy a sentar. Está bien, yo le puse el freno. Ah, sí, por ahí. La palabra que dijo el pastor el miércoles pasado. Y yo quiero hacer una continuación para seguir por la misma línea que él llevaba. Y el pastor empezó haciendo una historia, los que estaban aquí lo recuerdan, y después fue a la palabra. Yo voy a la palabra y después tal vez les relate alguna historia. Y algo que él dijo era la necesidad que hay de que la iglesia tenga una experiencia y busque el Espíritu Santo, una experiencia con el Espíritu Santo. Y si no recuerdo mal, él estaba diciendo que en un momento de su vida, cuando él era joven, él dijo en los 80, hubo un mover del Espíritu que los jóvenes hoy íbamos a la iglesia, íbamos como a la expectativa de recibir algo. ¿Cuántos lo recuerdan? Como la expectativa, como un deseo, como que va a pasar algo. O sea, no es ir así, sino venir a la congregación, al culto de oración, como decía el hermano, esperando que me va a sorprender el Señor en esta noche, con qué yo me voy a encontrar. Y él antes de irse dijo, yo quiero que ustedes se lleven esto en la mente, que le den cabeza a esto, porque necesitamos de verdad el Espíritu Santo como iglesia del Señor para movernos. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no puede moverse. Y el pastor hablaba de esa experiencia, y yo diría que un poco antes de los 80, en los 70, empezó un movimiento del Espíritu Santo en Puerto Rico. Y ha habido otras épocas. Y lo más para atrás que yo puedo recordar en la historia del movimiento del Espíritu Santo en Puerto Rico fue en los 30, aunque en ese tiempo yo no había nacido. Pero en los 30, en el 33, en medio de una situación, crisis en Puerto Rico, en medio de la Gran Depresión en los Estados Unidos, en un momento donde había una escasez terrible, que la gente estaba pasándola difícil, el pueblo de Dios, en medio de la prueba, buscó a Dios. A veces nos pasa así, cuando todo nos va bien, como que, pero cuando la cosa se aprieta duro y viene la crisis, la enfermedad, el dolor a tu vida, a tu familia, como que a ti te da sumergirte más en la búsqueda de Dios. ¿Verdad que nos pasa? Pues en ese tiempo hubo una búsqueda intensa en Puerto Rico y hubo un despertar. Las iglesias discípulos de Cristo en Bayamón tuvieron una experiencia genuina con el Espíritu Santo. Y la iglesia metodista, especialmente en Comerío, había un pastor que se llama Juan Curet, hubo un avivamiento del Espíritu Santo tremendo.
y había sanidades, había liberaciones y hubo hasta resucitación de muertos. Hablábamos de cuando Pedro lo mandaron a buscar, él estaba en Lida y había esta gente en Jope, muere esta mujer de Dios que estaba bien cerca, Dorcas. Yo siempre decía, y el pastor dijo que era Tabita, y uno de nosotros decimos, pues Tabita, yo decía Tabita. Tabita y Dorcas, es la misma Dorcas, y esta gente, estos hermanitos estaban en ese mover del gozo de la presencia de Dios, que dice, mira, Pedro está en este otro lugar, vamos a Lida, vamos a mandarlo a buscar. Viene y algo sucede. Y yo conocí al Señor en una experiencia así. En el 1973 yo tuve una experiencia, yo estaba rodando por las calles, hijo de pastor, pero yo estaba perdido, y caminaba por esa de Diego, metido en las barras y a veces en la escalera de la iglesia bebiéndome una caneca de ron. Entonces, tuve una experiencia, entré en esta iglesia y Dios transformó mi vida. Pero a los pocos tiempos, a los 4 meses, yo creo que el Ali estaba en ese retiro en Guardarraya, cuando estábamos orando allí en la orilla de la playa en un retiro. Y yo veo a todo el mundo que se tira de rodillas porque el pastor Nebenjari Morales iba a orar porque los que quisieran recibir el poder del Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que yo los miré a todos, yo estaba con los ojos abiertos mirando al mar, pensando, como yo era recién convertido, cómo sería cuando Jesús caminó por encima de las aguas sin hundirse. Eso es lo que yo estaba pensando. Yo lo tengo bien grabado así, pero entonces miro al grupo que cae de rodillas pidiendo, Señor, lléname del Espíritu Santo, que cuando me toque yo reciba algo. Y yo los miré a todos ellos, dejé de mirar al mar y los miré a ellos y dije, Dios, tan bueno que ellos son conmigo, me están ayudando. Y yo soy el más malo que hay aquí. Señor, llénalos a ellos. Llénalos, dale una experiencia con el Espíritu Santo. Y por favor, Dios, después que los llene a ellos, acuérdate que yo soy el más malo. Dame algo que yo pueda sentir. Y cuando yo dije, dame tu Espíritu Santo, que yo lo necesito. Oiga, le dije eso, Señor, dame a mí el Espíritu Santo, que lo necesito. Y ahí mismo rompí a llorar y a hablar en otras lenguas y recibí una experiencia sobrenatural que me llenó de un gozo inefable, de una experiencia maravillosa. Y fui tan grande, eso fue un sábado, al otro día venimos aquí al culto del culto de adoración el domingo, y luego salimos con la rondalla, que era un grupo que tocaba mandolina y guitarra, y fuimos por allí cerca en una casa de una señora que estaba, le habían operado un tumor en la cabeza y no podía, y la habían mandado a la casa a morir, que tenía una enfermera allí cuidándola. Y como yo había recibido el bautismo del Espíritu Santo, los muchachos de la rondalla me dijeron, ora tú por ella. Y yo no sabía nada. Yo estaba recién convertido, pero le puse las manos y Dios mío, yo me acuerdo que yo no limito tu poder a mi mente pequeñita. Tú eres más grande que todo eso. Señor, toca a esta mujer, tócala. Y se sacó un grito la enfermera y dijo, un milagro, un milagro. La mujer salió del estado de coma. Yo sentía que me tocaban la mano. Y yo creía que eran las muchachas de la rondalla que estaban con los ojos cerrados tratando de tocarla a ella y me estaban tocando a mí. Pero era la mujer que había salido del estado de coma y me estaba agarrando la mano a mí así. Dios es bueno.
Tú sabes lo que es de esto es lo que habla el libro de los Hechos. Y entonces yo me acuerdo que ya las lágrimas se le salían y me miraba y trataba de hablar algo y no podía. Y en ese arranque de fe del primer amor, de esa experiencia, le digo, ¿usted quiere hablar? Y me dijo, sí. Y yo después, en el nombre de Jesús, reciba la voz. Y ella dijo, aleluya. Oiga, Dios es real, es que Él es real, Él es real. Y es necesario que la iglesia vuelva a tener esa experiencia maravillosa que sucedió en el libro de los Hechos, porque los tiempos que estamos viviendo lo demandan. No es que somos iglesia del Señor y se nos ha enseñado tanto que cuando nosotros nos convertimos y aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Santo está en nosotros, es verdad. Pero yo te estoy hablando de un derramamiento de poder sobre tu vida, de una unción sobrenatural que Dios tiene para que cuando nos humillamos, Él la derrama para que la iglesia funcione en el poder del Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo. Ahora, la iglesia en el libro de los Hechos, Jesús antes de ascender le dijo algo en el último instante que tuvo después del Cristo resucitado. Después que resucitó, si tú buscas en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 dice que Él estuvo por 40 días apareciéndose a ellos de forma indubitable que no se pueden poner en duda. Y por último, estando ellos cerca del monte de los Olivos, apareció allí donde estaban los discípulos y ellos le preguntan en Hechos 1, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en esta hora? Y Él le dice, no os toca a vosotros saber las sazones ni los tiempos que el Padre tiene en su sola potestad. Pero ¿qué les dijo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Y entonces ese mover del Espíritu comenzó a surgir y en el capítulo 2 ya vemos cuando ellos tienen la experiencia de Pentecostés. Y entonces hay una explosión de poder y de unción que cae sobre la vida de aquellos discípulos que Pedro empieza y predica el primer mensaje evangelístico y se convierte en 3,000 almas. Hace falta el Espíritu Santo. Y luego, más adelante, en Hechos 4 dice que vuelve y predica, surge algo tremendo. Un hombre está en la orilla de la puerta del templo que le llamaban la Hermosa y está pidiendo limosna. Pasa Pedro y Juan a la hora nona, la hora de la oración, las 3 de la tarde. Y entonces cuando están llegando ahí, el hombre extiende la mano y Pedro le dice, plata y oro no tenemos, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Oiga, hace falta el Espíritu Santo. Pero entonces la iglesia empezó a crecer y se dispersó hacia diferentes lugares. El pastor el miércoles nos dijo, para que viéramos cómo era ese mover del Espíritu Santo, que Pedro está en un lugar que se llama Lida. Y entonces, en estos hermanos que están en Jope,
se enteran que Pedro está allá cuando muere Dorcas y lo mandan a buscar, porque sabían que era un hombre de Dios y había tenido esa experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Lo mandan a buscar y le cuentan: mira, esta era una mujer muy servicial, nos ayudaba, cosía para los pobres, hacía ropita, y se nos fue. Y dice la palabra que Pedro ya la tenían, como dijo el pastor, no le habían hecho la autopsia ni nada, porque en aquel tiempo no lo hacía, pero la habían bañado, la habían preparado, hacía rato que había pasado esto. Pero Pedro llega ahí, extiende la mano y le dice: levántate, y se levanta. Oye, iglesia, ese mover del Espíritu Santo hace falta en esta hora. Porque es que está dominando en la calle la violencia. ¿Qué está pasando en las escuelas? ¿Qué está pasando en la política mundial? ¿Qué está pasando en tantos lugares tan terribles, que es una noticia detrás de la otra? Que nos asustamos, que decimos: ¿qué voy a hacer? Las iglesias ya no se atreven a venir la gente los domingos en la noche porque creen que puede haber un asalto o algo. Entonces, las fuerzas de las tinieblas van a dominar cuando Dios dice que cuando la maldad abunda, la gracia tiene que sobreabundar. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Que nosotros nos quebrantemos y nos humillemos delante de Dios a clamar para que una vez más una visitación sobrenatural del Espíritu Santo venga y nos toque a nosotros. Y espero que aquellas personas que nos están viendo en esta noche por internet, que tengan hambre y sed de Dios, de una visitación sobrenatural del Espíritu Santo, también clamen por esa visitación. Alabado Dios. Entonces, Dios hizo el milagro allí en Jope, y dice la palabra que Pedro se quedó por un tiempo más en aquel lugar. Pero la palabra que leímos la vez pasada fue en Hechos 9 al final. Pero en Hechos 10, no es la palabra que yo leí esta noche en el Hechos 11. En Hechos 10 nos dice que pasó otro suceso más. En una ciudad portuaria llamada Cesarea. No la Cesarea de Filipos que había al norte de Jerusalén, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, de Galilea, sino otra Cesarea, una ciudad portuaria. Hay un hombre, pero esta vez no es un judío, es un centurión romano llamado Cornelio. Está ayunando, está orando, es temeroso de Dios con toda su familia, dice ahí, y está orando y clamando. Oiga, y Dios no conoce barreras. Nosotros ponemos límites, decimos con esto es que Dios se va a mover, pero Dios es más grande que todo eso. Los judíos tenían, o los primeros convertidos judíos y todo, creían que la salvación era exclusivamente para ellos. Pero sucede ahora una cosa, que el centurión romano no es judío, es gentil, es romano. Ahora, Jesús ya venía enseñándoselo a los discípulos, pero como que ellos no lo podían entender. Porque en Lucas 7, Jesús llega a Capernaum y lo manda a buscar un centurión romano y le dice: ven a mi casa porque tengo un siervo que se me está muriendo. Y cuando Jesús va para allá, él le dice:
no venga, yo no soy digno de que entre a mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Y a la distancia Jesús los saludó. Ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Cuando Jesús va, por ejemplo, dice que venía de Galilea hacia Jerusalén, tuvo que pasar por Samaria. ¿Recuerdan que tenía hambre y se quedó cerca de lo que iban a buscar? Se quedó cerca del pozo de Jacob. ¿Qué pasó? Una mujer samaritana, no era judía. Y Jesús se acercó y entabló una conversación y le dio agua de vida. Y cuando ellos vienen, se asombraban de que estuviera hablando con una mujer samaritana, porque los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Todo eso Jesús ya se lo había enseñado, pero ellos como que no lo entendían. Y ahora dice la palabra, bueno, Dios trata con el centurión romano y tiene que tratar con Pedro también. Y Pedro está en Jope, que queda como a 59 millas, 59 kilómetros. Son como 36 millas a la distancia de Cesarea. Y trata con este hombre, dice que se le apareció un ángel y le dice: Cornelio, tus oraciones y tus súplicas han llegado delante de Dios. Manda a buscar en Jope a un hombre que se llama Pedro, y le dio la dirección y todo. Que está en tal lugar, en casa de un Simón que llaman el curtidor. Ve allí, porque cuando él venga te va a enseñar, y te va a enseñar lo que tú necesitas. Cornelio manda a este hombre, lo van a buscar. La cuestión es, y para ir más ligerito a la lectura que yo leí en esta noche, que todo esto sucedió y Pedro fue de Jope a Cesarea y le habló la palabra de Dios a Cornelio, claro, porque él estaba muy enredado en lo que él creía, pero tenía un corazón dispuesto. Y Pedro le aclara y dice que cuando Pedro está hablando la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y toda su familia. Oiga, la palabra ungida, la palabra enviada en el poder del Espíritu, tiene un efecto que toca la vida, que rompe cadenas, que redarguye de pecado y que sana. Y entonces dice que recibió la misma experiencia de la llenura del Espíritu Santo una familia gentil y los vecinos y toda la gente que había allí congregado. ¿Y qué pasa? Ahora, Pedro fue con cierto recelo. Lo que pasa es que para llevarlo, el Señor le había mostrado una visión, como un éxtasis, donde vio un lienzo lleno de cuadrúpedos, de animales, de aves, y él decía: mata y come, y él le dijo: no, porque yo nunca he comido ninguna cosa común, yo guardo la ley como los judíos. Y él le dijo: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Ahora, esa palabra era para algo mal. No llames común a los gentiles, porque si Dios tiene un trato con ellos y los limpia, ¿quién eres tú para condenarlos? Y entonces, ahora, en la lectura que nos tocaba esta noche de Hechos capítulo 11, Pedro viaja de Jope a donde estaba la base primero de los cristianos, los recién convertidos y todo, que era Jerusalén. Y los judíos de Jerusalén lo cogieron y lo llamaron a capítulo, lo reunieron y le dieron a Pedro: nos hemos enterado que tú entraste en casa de personas
de gentiles y que participaste con ellos y le diste la palabra. Tú sabes que eso no se puede hacer. Y Pedro entonces le narró la historia. Yo estaba en Jope, y tuve esta experiencia y Dios me dijo, ¿verdad? Y le explicó todo. Esto es para que tú veas, iglesia, la necesidad que hay de una visitación más íntima con el Espíritu Santo. Yo lo que quisiera es que en esta noche, como el pastor nos dijo los otros días, llévesen esto en nuestros corazones. Y yo le voy a asignar una petición y que durante esta semana vayamos orando. Señor, ¿qué tú nos quieres decir? Yo sé que nos gozamos, pero a veces nos preocupamos. El grupo está menguando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Iglesia, vamos a inundar el cielo con oración. Vamos a humillarnos delante de Dios y vamos a decirle, Señor, dame una nueva experiencia contigo. Yo les confieso, yo necesito una nueva experiencia con Dios. Porque yo conocí al Señor en el mover del Espíritu Santo. Porque desde el día que me convertí, en septiembre 2 del 1973, en esta iglesia, en esta esquinita ahí, yo le dije, Dios, si tú cambias mi vida donde quiera que tú me envíes, le diré a la gente lo que tú has hecho conmigo, y Dios lo hizo. Y Dios me envió a lugares que yo nunca, hermana Rebeca, me imaginaba. Nunca. Ustedes, y yo les podré contar algunas cosas, y hay otras veces que digo, wow, lo que pasó en tal lugar. De un sitio en otro, sin yo tocar, sin decirle invíteme. Yo no sé cómo me llegaban invitaciones para ir a República Dominicana, para ir a Nicaragua, para ir a El Salvador, para ir a Honduras, para ir a México. Era una detrás de la otra, viajando, y por la radio y por la televisión a lo último, y en Estados Unidos como 13 o 14 estados, y las prisiones y cuántos lugares. Y yo conocí esto que dice ahí, que mandaban a buscar a Pedro. Es hasta las 9, ¿verdad? Yo no sé. Bueno, yo lo que quiero decir es que yo tuve una experiencia, por ejemplo, en Chicago. Hay un lugar que le llaman Humboldt Park. Y era un lugar caliente, aquel sitio, ¿verdad? Y en una iglesia metodista, y hubo un tiempo en finales de los 80 y los 90 que yo estuve viajando mucho. Y entonces me invitaron de Humboldt Park a dar una campaña, pero las campañas que yo daba no es como que aquí invitan un predicador para el domingo de resurrección y otro para el domingo. A mí me invitaban para que predicara de domingo a domingo y todos los días en las campañas que daba. Entonces me invitaron a dar una campaña en Humboldt Park, en una iglesia metodista, y cuando yo llegué, el pasaje que me envió la iglesia de allá era para que llegara 2 días antes, y llegué viernes. Y cuando llegué, me dijeron, qué bueno que llegaste antes, porque hay un culto en una casa, un hogar, y queremos que tú vayas. Así que empecé antes de la Semana Santa. Y cuando yo fui a aquella casa, yo llevé una palabra, estaba llena los hermanitos allí, y recibieron una bendición bien grande, y hubo lágrimas y todo cuando le ministré la palabra. Pero entonces
el pastor terminó y dijo, bueno, creo que hay un chocolatito por ahí ahora y nos vamos a tomar un chocolatito. Y la dueña de la casa dijo, sí, pero antes del chocolate, yo quisiera pedir que el hermano que predicó entre a orar por mi hija a un cuarto. Y cuando ella dijo mi hija, rompió a llorar. Entonces, yo no sabía nada, pero cuando abrieron aquella puerta, yo lo que vi postrado en aquella cama parecía casi un cadáver. Yo no sabía, pero la hija de ella, la señora me dijo en el oído, mi hija está en la última etapa del SIDA. Estaba con AIDS, con SIDA, pero estaba en la última etapa. Y me dijo, los médicos dijeron que para que muriera en la casa. Estamos esperando de un momento, por favor, háblele de Dios, ore por ella, llorando. Y yo fui a orar y yo entiendo por qué Jesús a veces hacía que cuando iba a obrar un milagro grande, despedía a los que estaban, ¿recuerdan? Y se llevaba a veces a Pedro, Juan, Jacobo. ¿Recuerdan cuando resucitó la hija de Jairo? Que le dijo a la gente que se salieran del cuarto y entró con aquellos 3 discípulos y los padres de ella. Pues yo no sabía, no estaba pensando en eso. La señora abrió la puerta y todo el mundo se balanzó para mirar. Y especialmente había una señora de visita que no era ni de la iglesia, creo. Y yo fui a hablarle unas palabras para motivar a la muchacha a fe. Y cada vez que yo iba a hablar, ella interrumpía y decía, nena, escúchalo bien. Nena, es por tu bien. Y yo iba a hablarle y no me dejaba hablar. Nena, escúchalo, mira que es un siervo de Dios. ¿Te acuerdas cuando Pablo tuvo que decirle a la muchacha que tenía el espíritu de adivinación? Pues lo interrumpía. Entonces yo simplemente oré y la muchacha se quedó con la misma fatiga y la misma cosa. Lo único que yo le dije a la señora, yo vengo otro día a orar porque no puedo estar. Y yo le dije, y me dijo, sí, pero venga pronto que se me muere la nena. Nos fuimos y yo entré en un momento de búsqueda, de intimidad con Dios. Y yo no lo digo por la estancia ni nada, le estoy contando una historia, un testimonio. Me metí en oración profunda y estuve un par de días ayunando desde por la mañana hasta las 3 o las 4 de la tarde. Y la señora me veía en los cultos y me decía, hermano, ahí yo, cuando Dios me indique, pero por favor, que mi nena está agonizando. Yo me acuerdo que el sábado en la mañana yo sentí, había un retiro bien temprano en la mañana, había amanecido nevando, y yo le dije, cuando en este momento siento en la iglesia, dijo, pastor, busque el frasquito de aceite, vamos a ungir a la muchacha. Y nos fuimos, el pastor Francisco Arroyo, la esposa, otra hermana de la iglesia, nos fuimos. Y llegamos a la casa, tuvimos dificultad para abrir la puerta, pero cuando logramos llegar a la casa, la muchacha estaba postrada en la casa. Tratamos de abrir la puerta, no nos abría. Cuando la mamá tocándole para que unas nenas que cuidaban la bajaran, y la cuestión es que no sabemos de dónde sacó fuerza aquella muchacha que estaba moribunda, casi arrastrándose, llegó y le dio a la puerta para que abriera, y ahí por poco se desploma, la tuvimos que recoger y nos fuimos a la sala a orar. Y simplemente yo le dije, no es cuestión de predicar ni hablar, esta muchacha necesita la oración ahora.
Cogí un poquito de aceite en la mano, se lo puse en la frente, dije, en un arranque de fe, porque a mí, yo buscando un apoyo de fe. Y bueno, el pastor estaba orando y las hermanas, pero estaban así con la cabeza inclinada y yo buscando. Yo lo que vi fue las lágrimas de la mamá, me conmovían porque la mamá estaba llorando y pidiéndole a Dios con tanto dolor. Yo veía y yo miré el rostro y yo pensaba, Señor, esas lágrimas de esa madre, y como que me identifiqué tanto que le dije, Sida, en el nombre de Jesús de Nazaret, vengo contra ti, suéltala. Y cuando le puse la mano cayó desplomada bajo el poder de Dios en el piso y estuvo allí tirada mucho rato. Y después la levantamos y la llevamos, la acostamos en la cama. Y nos fuimos. Y yo dije, mire, hermana, ya hicimos lo que Dios nos manda hacer. Ahora creer y confiar en Él. Y nos fuimos. Al otro día era domingo en la mañana. Y fuimos, la iglesia fue a recibir el domingo de resurrección al lado del lago Michigan, cantando himnos, alabanza al lado y hacía un frío y estaba nevando. Y yo decía, ¿cómo esta gente con este frío? Yo me estaba muriendo del frío. Y todo arropado así, que me pusieron unas cosas por encima. Y yo estoy así y veo de momento aquella señora que se bajó de un carro y venía brincando por encima de la nieve, pero con una sonrisa. Y yo dije, pero si esa es la mamá de la muchacha. Y entonces yo le digo, hermana, ¿está contenta porque Cristo resucitó? Y me dijo, estoy contenta porque Cristo resucitó y porque Jacqueline se quería venir para el culto y no la dejé porque está nevando. Y me dice, yo le digo, hermana, ¿qué pasó, Jacqueline? Y me dijo, hermano, si usted supiera lo que pasó cuando nos fuimos de allá, las nenas que yo dejé en la casa, las dos nenas chiquitas que ella cuidaba, nieta o algo, las dejé cerca del cuidado. Me envié mi hija en lo que yo llego del trabajo, cuando las nenas le contaron, cuando la mamá llegó, por la tarde salieron corriendo las nenas, mamita, si supiera lo que pasó. Cuando ustedes se fueron, Jacqueline abrió los ojos y nos miró y nos dijo, yo no sé lo que me pasó a mí, lo que me está pasando. Desde que ese predicador me puso la mano y oró por mí, se me ha metido como un calor por dentro, se me ha metido como un calor. Y ella empezó a sudar y las nenas le traían toallas y le traían sábanas y ella las empapaba en sudor y seguía sudando. Y ese calor, hermano, y cuando dejó de sudar, la doble pulmonía se le fue, el cuerpo que estaba encorvado se le enderezó y la muchacha se levantó. Alabado sea Dios. Se levantó y le dijo a la nena, mami siempre viene cansada del trabajo a hacerme comida, hoy yo la voy a sorprender. Y le tenía una comidita bien hecha y empezó a limpiar toda la casa y a recoger. Ella me contó eso, la mamá. Luego del culto de Michigan por la mañana, al lado del lago, fuimos a comprar unas flores con el pastor, unos lirios que ponen en Semana Santa. Y cuando yo tenía que predicar entonces como a las 10:30 en la iglesia, y cuando yo estoy allá en el altar con el pastor, veo una muchacha que entra bien flaquita, ella, y se sienta en los asientos de atrás. Y yo, se parece a la muchacha que yo oré, pero sí. Y entonces cuando yo terminé de predicar, hice un llamado, aquella muchacha se levantó y empezó a caminar y frente a mí, yo le dije, tú eres, y dice, yo soy Jacqueline, Jesucristo me sanó y vengo a entregarle mi vida a Él. Alabado sea Dios, iglesia.
Yo no voy a seguir hablando porque ya estoy para vigilia, pero yo te quiero decir una cosa, es que se necesita el poder del Espíritu Santo, es que se necesita, iglesia, es que es urgente. Tenemos que buscar una nueva experiencia con Dios que nos cubra y nos llene y podamos sentir esos ríos de agua viva. Dios los bendiga. Y vamos a terminar con la cadena del amor y recoger la ofrenda y lo que ustedes quieran de aquí para adelante. Pero tenía que contarles esta historia, porque hablamos del Espíritu Santo, pero Él sigue siendo igual, hoy, ayer y siempre. Cambia el formato, cambia lo que tenga que hacer, Dios, pero hazlo tú. Abba, Padre, Rey, Saya, Kia Mansola, yo tengo sed de ti. Gracias, Dios, bendice a nuestro pastor, bendice a todos los que nos escucharon por internet, bendice a esta iglesia poderosamente, avívala, Dios, avívala. Y mira a los enfermos y los ancianos de esta iglesia y los que están, Dios mío, con dolor o pasando una situación difícil. Los ponemos todo en tus manos.
nos rendimos a ti y te damos gracias. Te damos gracias. Y ahora te suplicamos que estas ofrendas sean consagradas y nuestras vidas sean consagradas a ti. Y que tú nos despidas en nuestros hogares con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Luz, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz, Jehová es mi luz y mi salvación, de nada yo temeré. La fortaleza de mi vida es Jehová, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? La fortaleza de mi vida es Jehová, de nada yo temeré. Jehová es mi luz, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz, Jehová es mi luz y mi salvación, de nada yo temeré. La fortaleza de mi vida es Jehová, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? La fortaleza de mi vida es Jehová, de nada yo temeré. Dios me lo bendiga.